Ok, vamos a escuchar a los compañeros. Gracias. No, nos pusimos a discutir uno de los efectos, cómo está presente el colonialismo en los pueblos indígenas hoy en día. estos son unos puntos. El primero que pusimos a hablar es la religión. Aunque todavía hay prácticas de ciertos rituales de su pasado, en muchos pueblos hay iglesia, hay presencia, por lo menos ahí, de una religión que nos de ellos. Y como hemos visto en los viajes que nosotros hemos visto, hay una iglesia y todavía practican sus propios rituales y todo, pero está lado a lado de la propia religión que vino entrando con el colonialismo. Bueno, igual decíamos sobre la lengua, o sea, ahorita, aunque en algunas comunidades todavía tienen como su lengua natal, pues lo que predomina es el español, o sea, lo que vino a ellos, a nosotros. Otro era pues los cultivos, está bien conectado con pues nomás capitalismo en todo, pero como nos estaba diciendo el profesor Benjamín, crecen no para el propio consumo, pero para vender, para poder tener dinero. El mercado. Y pues en eso está conectado todo con el capitalismo, pues la necesidad del dinero para salir a comprar, pues para las fiestas, cuando quieren traer banda, pues se necesita dinero para poder pagar para el tiempo. Y ese era nomás como uno de los ejemplos de cómo capitalismo está visto todavía. Bueno, lo que también platicábamos es que el saqueo de tierra, porque por ejemplo hay empresas que llegan a las comunidades y se establecen ahí saqueando la tierra, haciendo que pues las mismas personas de ahí trabajen como para ellos, pero pues o sea su beneficio es simple y sencillamente como para ellos. Lo que escuchábamos también, por ejemplo, de que pues ahorita lo que decía de que había un lugar donde había mucha plata y ya lo desaparecieron, entonces sigue pasando todo eso, o sea, llegan a las comunidades, extraen toda la riqueza y pues en realidad les están robando para darles pues, ¿verdad? Sí. Similarmente con esto, en el último viaje a San Francisco Cajunos, nos contaron de una experiencia que tenían con unos arqueólogos que le dieron permiso pues de hacer su proyecto en su territorio y se terminaron llevando piezas con ellos sin decirle nada, sin decirle que ya terminaron tampoco, un día nomás ya no regresaron. Y pues no siempre se regresan esas piezas. En esta situación con San Francisco Cajunos pues sí lo agarran para atrás, pero esto es algo pues que no siempre a lo mejor se va a regresar. Sí, porque se dieron cuenta, si no, no. Sí. Y el último que estábamos hablando pues era la educación. Si los antepasados y la gente mayor del pueblo no educa a los jóvenes de su historia, de los rituales que hacen, por qué lo hacen, por qué se hace la fiesta, qué es el propósito, pues se va a perder ese conocimiento y nomás se va a quedar con la educación pues estatal, por decirlo. Lo que el Estado dice, tú puedes enseñar esto. Y pues se va perdiendo no nomás la historia de su pueblo, pero la historia de ellos mismos. Pues sí, esos eran los temas que pues mayor como que discutimos. Muy bien. Entonces, nuestra primera punta es como el colonialismo resultó en el sistema de capitalismo que tenemos hoy, y esto resultó en los productores fueron
convertidos en empleados y consumidores en vez de un sistema más autosuficiente. Y luego podemos ver que las tierras fueron perdidas y privatizados. Ahora son propiedad privada en vez de tierra comunal. Y también, como vimos en la presentación, en cultivos comerciales como café, caña, tabaco. Sí. Y luego los idiomas fueron desplazados por el español, como dijeron ellos. Y podemos ver un proceso de migración afuera de los pueblos porque para buscar más oportunidades para ganar dinero o algo. La dolarización de la economía también, como también con el capitalismo, llegó con el colonialismo. Las religiones también, como podemos ver también como el catolicismo predominó las religiones originarias, pero ahora con mormones y nuevos grupos que quieren establecer contaminación. También es un efecto del industrialismo. Sí, y esto también, como la dependencia en alimentos importados, tiene que ver con las tierras siendo cultivos comerciales, entonces no son para crecer cultivos importantes para comer, son para cultivos comerciales, entonces tienen que depender en alimentos importados. Sí, la privatización de la tierra también tiene que ver con esto, y la educación estatal o gubernamental desplació la educación propia como un sistema más cultural para educar los jóvenes. Un poco abundando nada más en esta parte, ¿no? Hay que destacar el hecho, ¿no? De que, por ejemplo, hay una variedad de café, el café pluma, que es famoso a nivel mundial. Pues resulta que la comunidad de Pluma Hidalgo, que es donde se empezó a hacer todo ese experimento, se constituyó a partir de la expropiación de 3 pueblos. O sea, le mocharon a los pueblos sus tierras comunales, ¿no? San Mateo Piñas, San Pedro el Alto, Candelaria. Entonces les expropiaron pues cientos de hectáreas para poder instalar ese experimento que Basilio Rojas describe ahí en sus libros de café. Escribió de todo este proceso, ¿no? Pero sí lo respalda con la idea del progreso, de la civilización, todo eso. En los 70s hubo un levantamiento muy fuerte en contra de las fincas que se establecieron en el área. El Faro, Pochutla, la finca Alemania, por ejemplo. Los pescadores de café se levantaron en la búsqueda de que se les diera pues la tierra, escuelas, comunicación, todo eso. Es como la respuesta de los pueblos a eso. Y otro caso tenemos la privatización de la costa, desde Huatulco hasta Puerto Escondido.
esas grandes extensiones de playa y de toda esa área, ¿no? Fue privatizada para la cuestión de la hotelería. Hubo respuestas, ¿no?, de compañeros, los compañeros de 100 años de soledad, así se llamó la organización. Sí. Desgraciadamente fueron asesinados la mayoría, otros corrieron, otros persiguieron, etcétera. El caso es que ahorita los dueños de la tierra se dedican a juntar la basura que dejan los turistas en la playa, van con su un bastoncito de alambre, picándole, recogiendo la basura que dejan los turistas en la playa. Esa es la función que hacen ahora los dueños de la tierra. Eso. Entonces, son dos ejemplos, pero pues, hay otros cultivos que no están mencionados, por ejemplo el algodón, el cacao, por ejemplo, que son cultivos comerciales, pero pues es el mismo esquema, apropiarse de la tierra para poder tener garantía, ¿no?, de que el cultivo ahí va a estar. Entonces se tiene que privatizar e iniciar un saqueo más respaldado legalmente. ¿Qué más? Bueno, esto de las religiones es terrible, es otra cosa brutal que no se ha trabajado mucho. Los Bartolomé trabajaron un poco el asunto de la religión, pero no ha sido documentado, ¿no? La degradación tan terrible que está provocando al interior de las comunidades, ¿no?, como producto de este proceso de al irse por allá los paisanos pues ya traen esa carga ideológica. Y eso es lo más terrible del colonialismo, que aceptas que no eres nadie, te logran llevar a ese rincón, ¿no?, y te dicen tú no tienes valor, tu cultura no sirve, tu lengua no sirve, y entonces termina uno negándose a sí mismo. Yo creo que eso es lo más terrible del colonialismo, ¿no? Porque incluso compañeros ya con formación universitaria y escolarizada llegan a caer en eso. Son los que más traen. Sí. Entonces, pues esta es nuestra participación. No sé, yo quería, como los dos, en proceso de hacer este proceso que mencionó Benjamín del caciquismo y cómo en ciertas regiones de la sierra hubo esta parte del café y el manejo más bien a través de la comercialización. A lo mejor podrían como hablar un poco de este ejemplo tan terrible que hubo, ¿no? Y la lucha en contra también, bueno, que lo vamos a ver en la parte de resistencia, pero un poco cómo fue posible ese caciquismo que se dio en la sierra, ¿no? ¿Qué efectos tuvo? Que es parte, aunque es algo muy local, pero es parte también de un sistema que permite o propicia que haya ese tipo de relaciones de caciquismo. No sé si puedes hablar un poco de ese caso. Sí, pues en el caso de Oaxaca, que es lo que más conocemos, vimos cómo se desarrollaron los caciques, ¿no? Y también el derrumbe. Vimos todo ese proceso, ¿no?, a lo largo de 50 años. Los Rodríguez, Claro. el Amige, don Luis y sus hijos, Mauro y todos ellos. En la costa, los Iglesias Mesa. Vimos ese desarrollo y también cómo los pueblos. Jamiltepec fue un área terrible, donde la lucha era diaria, cotidiana, y muertos por todos lados. Bueno, finalmente eso quedó como, ahí están, ahí siguen, pero está como un impasse, ¿no? Don Valeriano Carrera, allá en Tustepec, El que lo Tigre. vimos elevarse, y también cómo el pueblo
fue sometiendo eso, ¿no? En Quichicobi, por El ejemplo, Maclovio. don Maclovio de León Sánchez, y que le decían el tigre, ¿no? Porque sí era tigre, ¿no? Sí. Tenía muchos recursos, pero igual el pueblo se levantó y ahorita ahí siguen ellos, pero están igual como dormidos, ¿no? Esperando todo esto. Y así son experiencias importantes en Amusgos, ¿no? Los Cepeda, que también vimos cómo porque el pueblo otra vez se levantó y se apropió de las tierras, de las zonas urbanas de ellos, otra vez, pero esa es una lucha pues terrible, ¿no? Entre el pueblo y el caciquismo, ¿sí? Que ahorita digamos que ya es una ganancia el equilibrarlos, pues, ¿no? Sí. pero ahí están, y yo creo que en la recomposición ahora con todo esto que está pasando de Morena y todo eso, están esperando el momento en que estos, para poder otra vez seguir insistiendo, pues, porque los recursos ahí están, ¿no? Por ejemplo, las iglesias siguen siendo los dueños de toda la franja costera, que ahí el negocio es la copra, ¿no? La copra es la pulpa del coco, que produce un aceite que es valiosísimo, ¿no? Pero igual es una industria, pues, ¿no? Que depende de esta fruta. Sí. Eso sería brevemente. Es un tema amplio, ¿no? Porque en cierta forma, en algunos casos, como que estos como familias tan poderosas en una cierta zona se manipulan proyectos del gobierno también, ¿no? Para poder pues dominar a la gente de la comunidad, ¿no? Créditos. Sí, pues esa es la doble cara del cacique, que es que trabaja con dos códigos, ¿no? Por un lado, él entiende las leyes, las reglas del juego del Estado, conoce las leyes del Estado, pero también conoce las costumbres de los pueblos. Sí. Entonces, como como la bisagra, ¿no? Pues juegan a ese doble papel de intermediarios del Estado, pero también, por ejemplo, la constitución del distrito Mije se debe básicamente al caciquismo de don Luis Rodríguez, que vino a redundar en beneficio del pueblo Mije. Qué locura. ¿Por qué? Porque no existía el distrito Mije, y a partir de su gestoría y de su influencia con el gobierno estatal, se construye el distrito Mije y aglutina a los pueblos, la mayoría, pues, aunque los de la parte baja no están en el distrito Mije, pero es un recurso identitario. Los de Quichicobi suben a las semanas de vida y lengua Mije. O sea, se sienten mijes y se sienten atraídos por la propuesta. Entonces se acercan. Pero él lo hizo como para el dominio político, económico, pero resultó después... Pues los pueblos lo revierten. Se apropian de la idea y sobre eso se van. Es indiscutible que hay ahorita hay una, ¿cómo le llaman los antropólogos a esto? Como que la cultura mije se empieza a abrir y empieza, hay músicos, hay poetas, hay cantantes de ópera,
empieza a haber una efervescencia de lo mijen, ¿no? Sí. Entonces como que ese factor les ayudó a agarrar identidad, aunque ellos le tuvieron que trabajar para, ¿no? En cierta forma Floriberto aprovechó esa coyuntura para poder aglutinar algo. Bueno, aparte de que era un gran orador, el coy le decíamos, Sí. el coy en mije, coy es conejo, porque siempre estaba y la gente ya ve cómo le pusieron así el conejo. Siempre hacía eso. Pues esa cualidad, digamos, que la aprovechó él muy bien para aglutinar a los 3 niveles, la alta, la media y la baja. La mijería, le decimos. Sí. Ahí pues un poco lo que decía Benjamín, el papel del pensamiento crítico, ¿no? De poder revertir un Sí. proceso de dominación, Sí, voltear eso. voltearlo a favor del pueblo. Entonces ahorita me acordé de estos 5 caciques, ¿no? Pero pues hay más, ¿no? Sí, nos va a aprovechar un poco más para todo el conocimiento aquí que tiene. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, comentario para este equipo? Bueno, muchas gracias. Las compañeras, sí, sí. Hola, vamos a presentar sobre el colonialismo que está presente en Oaxaca y en los pueblos hoy. Entonces, el despojo de riquezas entre las comunidades como la vivienda que está presente en los pueblos, como gente extranjera de los pueblos vendan cosas culturales y cosas como artesanal y como la comida y alimentos de los pueblos para precios más como excesivos en como la ciudad de Oaxaca, ciudades en general. Y entonces también el proceso de inversión de tiendas como Oxxos y tiendas de autoservicios como monopolios también. Y sí. Sí, bueno, también en este proceso de invasión pues lo vemos mucho, por ejemplo, en la región, bueno, en casi todo el estado ya, pero también en la región pues de la costa, por ejemplo, que ya está invadido pues de este tipo de tiendas, ¿no? Y también vemos que otro tipo de, bueno, otra característica del colonialismo aquí presente en los pueblos es la represión de movimientos, y veíamos como los movimientos magisteriales, también la imposición de pensamiento, y que empieza o lo implementan desde el sistema educativo, como decía el maestro Benjamín, que también el colonialismo pues es una forma de pensar, ¿no? Entonces lo que hacen es como, bueno, los adultos a lo mejor ya no somos tan fáciles de moldear en nuestros pensamientos, creencias que tenemos, pero empiezan por los niños, las niñas, que son como quizás, bueno, sí son más fáciles de moldear, y les imponen un sistema educativo con lo que ellos traen, ¿no? del capitalismo. También el impulso del desarrollo industrial es una manera de la que nos están colonizando aquí en Oaxaca. Por ejemplo, el corredor, platicábamos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que busca, ellos nos venden la idea de un impulso de desarrollo industrial para más empleos, mayor pues modernidad también, pero lo que no nos dicen es que, bueno, a lo mejor hasta quieren hacer lo mismo que decía el maestro, ¿no? De que antes en la etapa de la conquista, que vinieron pues los árabes, los afrodescendientes, los de África, para mejorar nuestra raza. A lo mejor ahora nos dicen que pues ya vienen los chinos o vienen todos esos, tal vez porque
ellos nos dicen este pensamiento de que son más inteligentes por el nivel avanzado en tecnología que tienen, pero también al mismo tiempo pues nos van saqueando nuestras riquezas, ¿no? Que de esa manera también van sacando quizás o exportando pues lo de los pueblos indígenas de Oaxaca. Y bueno, también sí, también la imposición de religión entre las comunidades, y como cuando fui a San Francisco Cajunos vi un cruz entre un lugar sagrado, y fue una observación muy interesante porque es una representación de sí, la implementación de catolicismo, y sí, como hay muchas iglesias en casi todos los pueblos que no es un ejemplo de religión prehistórico, es catolicismo, eso sí. Sí, también aquí, bueno, un poco pusimos el despojo de tierras o lo que llamamos como la privatización de tierras. Un ejemplo que yo veo es también en la costa oaxaqueña, que ahora pues ya casi todos los terrenos ya los venden a un costo muy muy caros y son específicamente dirigidos a los extranjeros. Por ejemplo, toda la zona de las playas, las bahías, pues está ya lleno de estas personas, y los originarios de la región están como siendo desplazados, o ellos están más como en las zonas más para los montes, ¿no? Y eso, y también de la lengua, ahorita hay muchas escuelas que ya nos dicen pues aprender otros idiomas como el inglés, el chino, mandarín, y realmente no hay muchos que nos impulsen a aprender una lengua indígena o para preservar nuestras lenguas. Y eso nada. Muy bien. Unos comentarios sobre esto. Sí, a mí sí es interesante eso que dices, despojo de la riqueza de los alimentos, porque como es una enorme riqueza cultural la cocina de Oaxaca, ¿no? Pero ahora sí está siendo como un objeto de como atracción del turismo, pero muy fuerte, ¿no? Es cocina de Oaxaca. Hay que venir a Oaxaca y hay tours gastronómicos, es impresionante. Pero quienes están vendiendo en la ciudad de Oaxaca, pues no son personas de los pueblos, es otra gente que absorbió, aprendió, ¿no? Y obviamente en los pueblos la gente no lo esconde, ¿no? Pero hay gente que ya vende este gourmet, ¿no? Así como a 600 pesos el plato. Es una cosa de una explotación de una riqueza cultural, ¿no es cierto? Yo también, dos cosas que vi, como esto que platiqué al final, ahí con San Francisco Cajunos, sí, efectivamente todo el tema con la religión, ¿no? Y esto que nos explicaba ya, pero también esta parte que es bien interesante, por ejemplo ahí en Cajunos y en varias comunidades, que se mostraba con esos procesos de resistencia, que hay eso que decían que mencionó Soberanes en un momento de que la operación Tlacuacho, por ejemplo esto de cómo por ejemplo, y más ahí con los compañeros de Cajunos, cómo el símbolo de la cruz te hace a que ocultes atrás, porque así ya lo metes que es parte de un sí, pero en realidad de fondo es el lugar, es la cueva, es el árbol. Entonces también eso sirve como un tipo de una forma de resistencia, utilizar esos símbolos, símbolos, en este caso la religión, que está siendo sometido aparentemente, pero en realidad es una manera de que no me toques estos espacios que son muy valiosos para la comunidad. Son como de esas, también ellos mencionan algo en Cajunos que es ese secreto a voces, ¿no? O sea, aparentemente es lo que tiene que ver, pero al interior sabemos que tiene otro sentido para nosotros, ¿no? Eso me hizo interesante también como esos procesos de resistencia, ¿no? Pero una vez entendiendo dentro de ese pensamiento crítico, ¿no? Sí. Entendiendo eso, si no, también puede ser tramposo eso, ¿no? Y el otro,
cuando se manejaba el tema de educación, ¿no? Y el tema, por ejemplo, por una parte con los niños, con las instituciones educativas, estos planes de estudio, pero también desde las propias universidades, cuando los que emigramos de las comunidades, tenemos esta formación en estas escuelas, te llegas a la ciudad ya con ese pensar que ahora tú, primero te dan ya un título, que eso llegas pensando que eso ya tienes un nivel más diferente que los que están al interior, tienes una validez de este sistema dominante, ¿no? que el conocimiento que traes ese tiene ya un sustento. Entonces, muchas de las propias universidades, a través de estas formas de trabajo, de investigación, estos procesos de titulación como las tesis, te hacen que generes proyectos dentro de las comunidades que obedecen a un interés desde el que desde el estudiante o desde la propia universidad que va con ese propósito, pero que van implementando formas que contribuyen a los demás. Por ejemplo, se hablaban de los cultivos. Un ejemplo, por ejemplo, en mi comunidad, ahora con todo el boom del mezcal, llevan y dice, pues este es un proyecto que aquí en el estado de Puebla igual podemos generarlo, y te venden toda una idea, toda la cuestión de decir vamos a meter ahora el agave como cultivo, y desplazan todo esto, porque la universidad ya te da el aval, digamos, que este es una forma de desarrollo para las comunidades, ¿no? Sustentada por una institución educativa, en este caso una universidad, ¿no? Entonces, esos que siento que son muy feroces, ¿no? Porque utilizan a la propia gente como elemento. Ya el mismo miembro de la comunidad, el hijo que es parte de... si eres originario, pues ahora ya vienes con ese pensamiento que dice, pues empiezas a jugar a esa parte que dice de bisagra, ahora yo también soy parte de, aunque ya tu pensamiento ya es diferente, ¿no? Y eso es bien peligroso y que se ha generado dentro de ese fenómeno de migración que hablamos más de como, por ejemplo, toda la parte de trabajo, principalmente los que migran a otros países más cercanos a Estados Unidos, pero también el que es más feroz siento es que emigramos a las escuelas a formarnos, porque llegas ya con ese aval de este sistema dominante, es decir, a través de un título universitario. Y ahora sí, yo soy traigo el conocimiento final como miembro de la comunidad y yo puedo ejercer, ¿no? Y un compañero, cuando dices de ese caso en Rosa que llegó, yo voy a sacar a mi pueblo de la pobreza, ¿no? Como si fuera ¿cuál es la idea de eso? Pues no, es traer un sistema totalmente que lo va a hundir más en la explotación, ¿no? Y los tres equipos lo tocan, ¿no? Este sistema tan fuerte que es el tema educativo, ¿no? Y bueno, estábamos conversando mientras el break y eso, un poco de la función del turismo, ¿no? Y cómo como que se toma el turismo y la cultura y el fortalecimiento de la cultura, pero ya como un objeto de venta, o sea, la cultura como para venderse, y se filtra justamente en este mecanismo del capitalismo de llevarte como un objeto, ¿no? De consumo. Y cómo a veces, que nosotros lo vemos con los niños, en nuestros talleres que llevamos a cabo, de cómo a veces ven hasta el museo un poco en esos términos, y es un reto para nosotros siempre estar compartiendo esta visión crítica del fortalecimiento de la cultura por el sentido mismo de fortalecer quiénes somos y no como un objeto para vender a otra entidad, ¿no? Y nada más obtener un recurso económico de eso. Pero son mecanismos bien sutiles que se filtran muy como aparentemente discretamente como fortalecimiento de la cultura y una folclorización, pero termina revirtiéndose y lo toma el capitalismo para debilitar, o ya por ahí Francisco era el que anoche nos compartía, dice, es que en Teotitlán del Valle están vendiendo el Día de los Muertos. Y yo decía, bueno, ¿qué? Están vendiendo como recorridos a los panteones. Me dice, no,
que se queden en las casas de las personas para hacer como todo el ritual del altar y todo. Y uno dice, híjole, qué fuerte, pues, ¿no? Que se está llegando a ese grado como de lo que es muy íntimo a verlo como un producto, pues. Entonces, bueno, pero son como de esta línea que estaba compartiendo Francisco, el compadre, de cómo se toman pues estos mecanismos y se filtran y ya es como uno los vuelve propios, que es lo fuerte a veces de los niños, o que uno lo ve, pero porque, claro, están bombardeados por todos lados de que el turismo es como la opción de desarrollo, o la forma de o sea, conseguir un recurso. Pues. Sí. Sí, claro, qué bueno que lo dijo aquí el profesor Eleazar, que lo más fuerte, brutal, muchas formas, ¿no? Pero una cosa tan profunda es revertir a la gente contra su propia historia, su propia forma, ¿no? Profundamente quiénes son, ¿no? No podido reconocer o valorar, porque ahí te dejan como luchas, ¿no? Sí. Si no tienes algo que reclamas como propio. Bueno, yo comentaría que en lo que están mostrando los tres equipos, creo que hay elementos que son que podemos diferenciar entre colonialismo y capitalismo. Unos tienen que ver con la invasión capitalista y otros con la invasión colonial. Si separamos la invasión capitalista como invasión económica y el colonialismo como una invasión cultural. Entonces, eso puede ser un ejercicio. Pero creo que lo importante sería, en los tres casos, tratar de ubicar o pensar cuáles de las cosas que pusieron aquí, que son síntomas de colonialismo capitalista, se pudieran haber hecho sin la presencia del Estado. Cuáles no fueron impulsadas por el Estado. Y entonces vemos que todas son impulsadas por el Estado. Aquí no queda duda de que el Estado es el promotor de la invasión colonial y capitalista.